En esta ocasión abordaremos un apartado que es de suma importancia en el proceso de preparación de cualquier tipo de disolución. Me estoy refiriendo a los cálculos que, necesariamente hay que realizar con la finalidad de conocer la masa o el volumen de soluto que deberá emplearse en la preparación de una disolución. Ten en cuenta que, la cantidad de soluto disuelto en un determinado volumen de disolución determina su concentración, de allí la importancia de que se conozca con la mayor precisión y exactitud la masa o el volumen del soluto. Los cálculos que en algún momento tendrás que realizar durante el proceso de preparación de disoluciones los podemos agrupar en tres tipos. Primero, cuando haya que calcular la masa del soluto y el estado de agregación de este es sólido. Segundo, los cálculos que se tengan que realizar para determinar el volumen de un soluto líquido que no es químicamente puro, en otras palabras, tiene una determinada pureza que no es del 100% expresada en por ciento en peso, y, además se conoce su densidad. Tercero, se desee conocer el volumen de una solución stock para preparar una solución diluida, en otras palabras, la disolución se prepare mediante un proceso de dilución. Para cuando se quiera calcular la masa del soluto y, este es un sólido, las herramientas matemáticas de la molaridad, del porciento masa-masa y del porciento masa-volumen, son las que tendrán aplicación. Solo habrá que hacer el despeje de la incógnita que se relaciona con la masa del soluto expresado normalmente en gramos de soluto como puedes observar en esta pantalla. No olvides que en las expresiones que estás observando, especialmente en la herramienta matemática de la molaridad, cada componente de la fórmula tiene sus propias unidades. Por esta razón, no olvides que durante la sustitución de la información numérica en la fórmula, también debes sustituir las unidades correspondientes. Recuerda que el resultado debe tener las unidades esperadas, de lo contrario algo no está bien y habrá que revisar el planteamiento. Dicho esto, revisemos los casos más relevantes. Este problema es representativo de una amplia variedad de solutos sólidos. Además, en la actividad anterior tuviste la oportunidad de practicar el cálculo de la masa del soluto para preparar un determinado volumen de disolución con una determinada concentración molar. Revísalo con mucha atención. Observa cómo cada dato se acompaña de sus unidades, y cómo el resultado tiene, y se justifica la unidad esperada. Por último, te sugiero estudies nuevamente los problemas de este tipo que resolviste en la actividad anterior. Calcular la masa del soluto para preparar una disolución por ciento masa-masa es más sencillo que en el caso de las disoluciones molares. Como podrás observar, la fórmula química del soluto no tiene gran relevancia. No hay necesidad de calcular la masa molar del soluto. Pero, no olvides que la masa de la disolución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. De manera que al calcular la masa del soluto, puedes deducir cuál es la masa del disolvente para obtener la masa de la disolución. Casos como el que estás observando del problema 3, los has trabajado en una de las actividades pasadas. Revisa el procedimiento que se empleó para resolver el problema 3. No tiene gran complejidad al igual que el problema 2. No olvides que en estos casos de soluciones por ciento masa volumen, la disolución no es igual a la suma del soluto y del solvente, ya que sus unidades son diferentes. Unos cálculos muy significativos son los que se tienen que realizar cuando el soluto es líquido, y, además, no es químicamente puro.
Existen muchos reactivos en los laboratorios con estas características, pero que son muy importantes en los trabajos analíticos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el hidróxido de amonio, entre otros. La pureza de estos reactivos viene expresada en porcentaje en peso, y, asociada a esa concentración existe una densidad. Estos parámetros físico-químicos son cruciales en los cálculos para determinar el volumen del reactivo en cuestión que deberá emplearse para preparar la disolución. En este tipo de cálculos un conocimiento previo requerido es la definición y el significado del concepto densidad. Para ilustrar cómo se realizan este tipo de cálculos, estudiemos con mucha atención el problema número 4. El ácido sulfúrico que se utiliza en los laboratorios, normalmente es una solución concentrada de ácido sulfúrico con una pureza del 98% en peso y con una densidad de 1.840 gramos por cada mililitro. Básicamente, para determinar el volumen del reactivo concentrado, en este caso ácido sulfúrico, se emplean dos estrategias. La primera estrategia consiste en calcular los gramos de ácido sulfúrico que se tendría que pesar, si fuera un sólido. Por lo tanto, la herramienta matemática para calcular los gramos de soluto es la estrategia, no pasando por alto que hay que calcular la masa molar del soluto, además de que, el volumen debe ser en litros. Este tipo de cálculos ya están bastante practicados. Según los cálculos, para preparar 250 mililitros de disolución de ácido sulfúrico 0.5 molar deben pesarse 12.25 gramos de ácido sulfúrico, químicamente puro. Hasta aquí la primera parte de los cálculos. La segunda estrategia es para calcular el volumen del reactivo concentrado que contiene los gramos del reactivo químicamente puro. En este caso, los mililitros de ácido sulfúrico concentrado que contienen 12.25 gramos de ácido sulfúrico químicamente puro. ¿Cómo se hace? Empleemos el concepto de densidad y su significado, así como también la pureza expresada en % masa-masa. Según su definición, la densidad es la masa que está contenida en una determinada unidad de volumen. Para el caso del ácido sulfúrico concentrado, si su densidad es de 1.840 gramos por cada mililitro, esto significa que, cada mililitro de ácido sulfúrico concentrado pesa 1.840 gramos. Si ahora consideramos su pureza expresada en % masa-masa, por definición, en cada 100 gramos de ácido sulfúrico concentrado hay 98 gramos de ácido sulfúrico químicamente puro. En otras palabras, en una masa determinada en gramos de ácido sulfúrico concentrado, el 98% de esa masa es ácido sulfúrico químicamente puro. Observa cómo se están usando estos argumentos en la estrategia 2. La conclusión es que, cada mililitro de ácido sulfúrico concentrado contiene o es igual a 1.8032 gramos de ácido sulfúrico químicamente puro. Esta igualdad, o cualquier otra que se pueda obtener a partir de estos razonamientos son el factor de conversión que nos permiten obtener el volumen del reactivo concentrado para la preparación de la disolución. Finalmente, cuando se deba calcular el volumen de una solución stock para preparar una disolución de menor concentración mediante un proceso de dilución, la herramienta matemática es también ya conocida. En este contexto C⁻1 y V⁻1 se refieren a la concentración y al volumen de la solución concentrada o stock, mientras que C⁻2 y V⁻2 se refieren a la concentración y al volumen de la solución diluida, o sea la que se pretende preparar, y que por lo mismo,
Estos dos aspectos son bien conocidos. La incógnita siempre será, en estos casos, el volumen de la solución Stack V1 o concentrada. Por tanto, habrá que despejar de la expresión matemática V1. La concentración de la solución Stock o C1 es conocida, así como también, tanto la concentración C2 como el volumen V2 que se refieren a la solución diluida, la que se preparará por adición de agua destilada, o sea, por un proceso de dilución hasta obtener el volumen deseado con la concentración deseada. Estudia los ejemplos que resolviste en actividades anteriores. Como podrás observar en esta pantalla, estos cálculos aplica prácticamente para los diferentes tipos de disoluciones. Esto es muy útil y práctico en los laboratorios. Quizá te estarás preguntando, ¿cómo se prepara una disolución? Como todo proceso básico de laboratorio, existen técnicas que permiten llegar al resultado. Las técnicas las puedes estudiar y aprender en los vídeos que se proponen en esta actividad. Adelante, el éxito está al alcance de tus manos.